Todos en la vida nos enfrentamos a nuevos retos o a circunstancias difíciles y pareciera imposible tener victoria. Mi nombre es Daniel Arios y bienvenidos a Ministerio de Jóvenes, La Misión. Soy libre, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Bienvenidos al episodio número 2, Enfrentando el Temor, de tu programa Ministerio de Jóvenes, La Misión, Radio Podcast, tu servidor Daniel Arios. Arrancamos con toda la actitud y con todas las ganas de servir al Señor con excelencia. Esta semana estuvimos un poquito delicados de la tos, de la gripa, así que la voz se nos escucha un poquito mormada, pero eso no nos detiene para servir al Señor con pasión en el nombre de Jesús. Y vamos a estar recordando esa etapa de la secundaria, que no la recuerda, o en la preparatoria, quizá a algunos les pasó esto, de que los maestros nos pasaban al frente del grupo a exponer un tema y la verdad nos poníamos bien nerviosos todos. Yo recuerdo que cuando yo estaba al frente del grupo queriendo exponer, queriendo sacar adelante el tema, la verdad me daba un montón de vergüenza que me vieran mis amigos porque tartamudeaba, me sudaban las manos, no me metía las manos a la bolsa, no sabía lo que estaba diciendo, me ponía muy nervioso, la verdad. Bueno, también me pasó ya como cristiano en el camino de Dios. Hace más de 10 años que hice mi primera apertura de un grupo de amistad. La verdad me sentí muy inseguro. Me sentí que no fluía mi palabra. Sentí que estaba muy tiesa mi palabra. Sentí que estaba muy rígido para hablar. Y eso me trajo a la mente que yo no tenía esa capacidad, que yo no tenía ese don, que Dios no me había dado a mí esa habilidad de hablar frente a las personas. Pero la verdad es que no es cierto. Todos empezamos pequeños, pero vamos creciendo y vamos desarrollando el líder que hay dentro de nosotros. Hace 2 semanas tuve una operación médica. La verdad, hermanos, a mí me da un poquito de inseguridad, me da un poquito de temor, de pánico estar en los hospitales. No me agrada mucho el ambiente de los médicos, de los enfermeros, ahí entre los pasillos, entre los pacientes, ver jeringas, ver, no sé, sangre. No me gusta ver nada que tenga que ver con eso. Yo creo que si yo no hubiera podido estudiar medicina, me da mucho pánico, me da mucho temor ver todo ese tipo de cosas. Y en lo personal estuve en ese ambiente hace, 2 semanas. Tuve que enfrentarme a ese temor que yo tengo. Y cuando estaba ya en la camilla que me llevaban rumbo al quirófano, iban en el elevador y llegué con el anestesiólogo, estuve platicando un poco con él. Se me vino a la mente algo. Se me vino a la mente que yo tenía ese temor de estar ahí, que me inyectaran, estar ahí, que me hicieran algo. Pero a pesar de mi temor, tenía que continuar adelante. Tenía que enfrentarme a ese problema en el nombre de Jesús, porque pasar desapercibido el problema no lo soluciona. Darle la vuelta al problema no lo arregla, pero enfrentarlo a pesar de tus miedos sí lo arregla, sí lo resuelve, en el nombre de Jesús. Así que ese es el tema, enfrentando al temor. Y la verdad es que el ser humano se enfrenta ante muchas situaciones adversas, y eso a veces lo paraliza, pero al cristiano no lo paraliza el miedo ni el temor de enfrentarse a cualquier problema, a cualquier gigante. El día de hoy tenemos un invitado especial, a un amigo, a un hermano en Cristo, Ricardo Vallejo. Él va a traer un testimonio de lo que estamos hablando, enfrentando el temor. Todos en la vida queremos éxito, todos en la vida queremos triunfar, todos en la vida queremos bendición. Pero no todos lo logran, no todos tienen la fortuna de llegar al éxito y de llegar a todo este tipo de bendiciones. Debido al miedo, debido al temor, debido a las dudas, debido a los temores, debido a prejuicios, debido a tantas cosas que el ser humano se ha inventado solo, o hay pensamientos en él
que lo han paralizado. Vemos el éxito y el triunfo en otras personas, pero pensamos que para nosotros es imposible. Otros pueden tener éxito, otros pueden tener bendición, otros pueden ser usados por Dios, otros pueden ser emprendedores de un negocio, otros pueden terminar sus carreras, otros pueden hacer cosas difíciles, otros pueden ser usados por Dios, otros pueden tener capacidades especiales, dones especiales de Dios, otros pueden tener un matrimonio excelente, pero nosotros no. Y eso es como algo que el ser humano se ha metido, y la verdad es con algo que tenemos que luchar en el nombre de Jesucristo, porque yo creo que Dios nos ha bendecido a todos. A todos nos ha dado dones, talentos, nos ha dado atributos, nos ha dado cosas, la verdad, extraordinarias que están dentro de nosotros. Ya lo veíamos la semana pasada con el tema. Y yo creo que por más pequeño que haya sido lo que Dios te ha dado, Dios quiere usarlo a pesar de lo pequeño que es, y te quiere demostrar de que te puede llevar a un lugar mucho más superior de lo que tú piensas. Y muchos, la verdad, ponemos cientos de pretextos para no salir de nuestra zona de confort, para no enfrentarnos a nuestros miedos, para no enfrentarnos a nuestros temores. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Quizás tenemos en nuestra mente que vamos a fracasar, que no vamos a poder vencer, que no vamos a poder hacer nada. Tenemos siempre pensamientos tan negativos que por eso nos han mantenido en el fracaso, por eso nos han mantenido en ese lugar bajo. Pero ya es hora de que nos levantemos en el nombre de Jesucristo, confiemos en lo que Dios nos ha dado, ya sea mucho o poquito, pero confiar en el Señor Jesucristo y luchar contra esa adversidad y vencer en el nombre de Jesús. Sea cual sea la adversidad, sea cual sea tu temor, sea cual sea la situación en la que estás paralizado, tienes que enfrentarte y ya no estar rodeando lo más. Tienes que actuar en el nombre de Jesús, tienes que enfrentarte ya es tiempo, ya es hora de que lo derribes, ya es hora de que te enfrentes a Él. Y se me viene a la mente el rey David con aquella lucha juvenil que tuvo con Goliat, el gigante. La verdad que estuvo tremenda esa lucha que tuvo el rey David. Todos lo vemos como un héroe, que él ya fue nacido para vencer, que él ya traía ese talento, que él tenía mucho tino con esa onda y con esas piedras, y que no iba a fallar porque ya Dios ya tenía preparado ese momento para que matara con una piedra a Goliat. Pero la verdad es que no fue así. Yo me imagino que el rey David, estando en ese lugar, tal vez sintió adrenalina, tal vez sintió cierto temor también, tal vez le sudaron las manos como en la secundaria que decíamos, pero la diferencia fue de que se enfrentó, se paró ahí frente a ese gigante, se paró frente a esa adversidad y logró vencerlo en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice 1 Samuel 17:45, dice de la siguiente forma: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjense, el gigante traía espada, traía lanza, traía jabalina. Son artículos o argumentos del enemigo para poder vencerte, porque eso es lo que pensamos cuando nosotros queremos enfrentarnos a algo, de que no, es que no voy a poder porque nos justificamos con todos esos obstáculos que tiene esa barrera o que tiene esa adversidad. Pero miren, el rey David con una pequeña piedra y con una pequeña onda, me imagino que es como una clase de piel o de trapo, no sé, con esa elemental, con esa básico, pudo vencer a un gigante. Y yo creo que por más pequeño que Dios te haya dado tu bendición, por más pequeña que Dios te haya dado lo que Dios te dio a ti, con eso basta para vencer al gigante, para enfrentarte a tu temor, para enfrentarte a la adversidad y vencer en el nombre de Jesús. Y bueno, ya estamos con nuestro hermano Ricardo Vallejo. La verdad que él nos va a traer una experiencia que él tiene en los grupos de amistad. Le vamos a hacer una preguntita y esperemos que sea de bendición su participación en este podcast.
Y bueno, Ricardo, ¿a ti cómo te fue la primera vez que tuviste un grupo de amistad? A ver, compártele a mis hermanos. Padre Cristo, jóvenes, ha sido una bendición, es una bendición estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje. La verdad que por este medio me siento contento de estar aquí con el hermano Daniel. Y la verdad que desde hermano Daniel, la primera vez que me tocó a la célula, recuerdo que estaba sudando, estaba muy nervioso, con las manos sudadas. Tenía una semana anterior orando y leyendo la lectura, la clase que realmente me tocaba darla, la estaba practicando, leyendo hasta 2 veces por día. Recuerdo que ese día la había repasado 2 veces, el primer día que me tocaba darse la había repasado 2 veces. Y curiosamente, a la hora que llegué a la célula, no podía hablar, me daba muchísimos nervios. Eran muchísimos los nervios, la mano toda sudada. Me acuerdo que estaba sudando y no hacía ni calor. Y yo preocupado y decía, Señor, ¿qué me está pasando? Y quise leer y empecé a tartamudear. No supe cómo salió la palabra. Le dije a los jóvenes, ayúdenme a leer. Y les di participación de una manera, no quería que notara que estaba nervioso, pero era evidente. Pero al fin y cuenta, salió la célula bien. Salió bien así como teníamos planeado, ¿no? Al terminar, los nervios terminaron, oramos y la verdad que fue una bendición aprender de esa célula. Amén, como nos comparte nuestro hermano Ricardo, la verdad que también se puso nervioso enfrentarse él a ese temor, a ese nervio que se enfrentó en ese grupo de amistad. Y bueno, tenemos otra pregunta que esperemos que también sea de bendición para ustedes. ¿Cómo superaste ese temor o cómo superaste tú ese miedo, ese nervio en lo personal? Tú, Ricardo, ¿cómo nos puedes compartir que tú saliste de o superaste ese temor? Mira, varón, dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. No sabía de qué manera hacerla, cómo superar el miedo ese. Le dije al Señor, si tú me tienes en esta célula, si tú me pusiste en esa célula, si tú me hiciste pasar por un discipulado, si tú me hiciste pasar por un Timoteo, es porque tú tienes un plan con mi vida. Es porque tú eres quien me pusiste y es porque tú eres el que vas a hablar, no yo. Y realmente que las cosas no se hacen para mí ni por mí, se hacen por Dios y para Dios. Y esa es mi manera de ver las cosas. Y dije yo, Señor, si tú me tienes ahí, eres tú que me vas a ayudar, eres tú que vas a hablar, eres tú que vas a transmitir un mensaje, eres tú que vas a hablar del corazón de cada uno de los jóvenes. Fue la segunda semana, empecé a orar. No sé si era la segunda o la tercera, pero empecé a orar y empecé a sentir la presencia de Dios. Y el Señor me dio esta palabra, dice, esfuérzate y sé valiente, me dijo el Señor. Y me acuerdo que me dio muchísima alegría, muchísimo gozo el que se me viniera esa palabra a la mente, el que el Señor me la haya puesto. Recuerdo que ese día llegué a la célula como si ya tuviera tiempo de dar la célula, me sentía con una seguridad completa, sentía el respaldo de Dios. Creo yo que salió muy bien la célula, creo yo que ese nervio se fue en ese momento. Cuando pones la confianza en Jesucristo, el Señor tiene el control, tiene la última palabra de todo lo que va a hacer en tu caminar con Él. Amén. Y es precisamente lo que le pasó al rey David. Él, a pesar de quizá enfrentarse a un gigante, a una adversidad grande, él lo único que tuvo que hacer es ponerse frente a ese gigante y, como dice nuestro hermano Ricardo, confiar en Dios. Así también confió el rey David y le dijo a Goliat, tú vienes conmigo con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa es la confianza del cristiano, y todo obstáculo lo podemos vencer confiando en nuestro Señor Jesucristo. Haciendo una reseña de nuestro hermano Ricardo Vallejo, yo en lo personal lo conozco desde hace un año, ya un poquito más de cerca, trabajando en los grupos de amistad. Recuerdo cuando lo plantamos ahí en Floresta, en ese grupo que él comentaba. La verdad, yo al principio lo veía un poquito nervioso, como él comenta, pero con el transcurso del tiempo, con el desarrollo de su liderazgo, yo lo vi que empezó a cambiar, yo lo vi que empezó a crecer, yo lo vi cómo empezó a creerle al Señor Jesucristo, y hasta la fecha, en la actualidad, él se ha multiplicado 4 veces, y la verdad pues es una bendición. Y yo creo que así como Dios lo está usando a él, también te puede usar a ti en el nombre de Jesús. Así que vamos con la última pregunta, nuestro hermano Ricardo. ¿Tú qué le recomiendas a todos esos jóvenes que en este momento quieren abrir un grupo de amistad? Tienen ganas de abrir un grupo de amistad, quieren, pero ese nervio, esas dudas, esa inseguridad, ese temor que tienen a
a sentirse que no son usados, a sentirse que no están ellos preparados, a sentirse que ellos no nacieron para esto. ¿Tú qué les puedes decir a todos ellos, Ricardo? Mira, joven, tú que estás por iniciar una célula, tú que tienes el temor de hablar delante de la gente, te voy a decir que sí se puede. En el nombre de Jesucristo sí se puede. Dice el Señor que cosas mayores haremos en su nombre. Si Dios te va a poner en una célula, si Dios ya te tiene en una célula, Él te va a apoyar. Como te dije al principio, Él te va a apoyar, Él te va a respaldar en todo. No tengas miedo de salir y soltar la palabra. Al fin de cuentas nosotros no hacemos nada. Quien da el mensaje es Jesús. Nosotros solamente somos un medio para soltar la palabra, pero tienes que perder ese temor de soltar la palabra. Y yo te digo por este mensaje, atrévete, no tengas miedo. Tal vez vas a iniciar con una célula, pero yo creo en el nombre de Jesucristo que no solamente va a ser una célula, que te vas a multiplicar 1, 2, 3, 4 y hasta más veces. Ese servicio nos ayuda a crecer, eso que tú das la pasión por las almas. Yo le pedía mucho al Señor. Cuando yo empezaba a perder ese miedo, yo le pedía mucho al Señor en mi oración: Señor, apasioname por las almas, apasioname por tu obra, por seguir adelante, enséñame a hacer las cosas como a ti te agradan, a no perder la visión del crecimiento, de seguirlo multiplicando. Y me ponía a orar mucho tiempo. Y algo que realmente me ayudó fue la oración. La oración tiene poder, joven. No tengas miedo, la oración tiene poder. Si tú le dedicas 15 minutos o media hora al Señor en la mañana y media hora al Señor en la noche, mira, no vas a saber ni cómo van a pasar las cosas, pero el día que tú te pares frente a la célula, te vas a dar cuenta que es el Señor que está hablando. No vas a ser tú, es el Señor que te va a abrir puertas, es el Señor que le va a dar la vida y la gente va a estar ahí recibiendo. Y no va a ser por ti, va a ser por Jesucristo, porque el Señor conoce tu corazón. Antes de que tú le pidas al Señor, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Y si tú le pides seguridad al Señor, el Señor te la va a dar en el nombre de Jesucristo. Así que te digo, atrévete, no tengas miedo. Vamos para adelante para ganarnos las más almas para el Señor Jesucristo. Amén, así que ha sido una bendición estar con nuestro hermano Ricardo Vallejo. Dios lo bendiga muchísimo, gracias porque él se dio un tiempo de venir aquí a hablarles de este testimonio, el cual él vivió, esta experiencia que él tuvo. Y la verdad pues es una realidad, cuando nosotros nos enfrentamos con lo más elemental, con lo más básico que tenemos, o muchas veces muchos no tenemos ni siquiera algo, pero el Señor, eso que tenemos o no tenemos, Dios Él sabe cómo usarlo para derribar al gigante, para derribar la adversidad, para quitar el temor en el nombre de Jesús. Así que esperemos que haya sido de bendición esta participación de nuestro hermano Ricardo. Así que, hermano joven, ya no le des vuelta al asunto, ya tienes que enfrentarte a ese problema. A pesar de que en este momento seas pequeño, a pesar de que en este momento te sientas que no sabes moverte, a lo mejor que piensas de que tú no eres para ese ministerio, para ese problema o para esa circunstancia, tú no eres capaz. Pero no importa, tienes que confiar en Dios, tienes que pararte enfrente del problema del gigante y vencerlo en el nombre de Jesús. Aunque el problema tenga argumentos, como Goliat tenía, ya decíamos, espada, jabalina, todo eso. No importa, nosotros venimos con alguien que es más gigante que él y lo va a derribar en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias, queridos hermanos, por haberte dado un tiempo de poder escuchar este radio podcast de tu programa Ministerio de Jóvenes La Misión. Dios te bendiga muchísimo. Este es el segundo episodio ya, gracias a Dios, enfrentando el temor. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir este medio a aquella persona que tú consideres que le puede servir. Danos manita arriba, danos like y te esperamos en nuestro tercer episodio.